¿Cuándo se va a entender que el univocismo metafísico es falaz? Bueno, más allá de si estoy envenenando el pozo o no, porque obviamente no lo digo de manera retórica ni literal, sino humorística, no como, bueno, cierta filósofa argentina que dice saber mucho por tener tantas titulaciones en filosofía, pero sabemos que en el fondo el instituto como academia lo que te da a nivel universitario son pautas metodológicas que se dan en el círculo de la comunidad epistémica de formados, de filósofos. Más allá de eso, porque cuando se va a entender es humor, no es retórica ni argumentación, me parece que queda obvio. En TikTok hay una cuenta de un amigo mío que se llama Cirno Filosofía y bueno, suele publicar imágenes sobre distintos temas. En una de esas publica errores que Duns Scoto marca en la Suma Teológica de Santo Tomás, algo así era. Una de esas, me parece que las citas o textualidades que él da son citas directas o parafraseos. Vamos a tomarlo como ambos, porque bien no deja la fuente, pero es normal que él se base en fuentes directas. Y en una de esas imágenes pone una crítica a lo que sería la doctrina de la analogía del ser tomista. Ahora bien, seguramente voy a poner aquí en la pantalla para que puedan leer de a poco. La cuestión con esto es que vamos a hacer un desarrollo metafísico desde cómo razona Scoto y ver su error interno. Entonces, para entender antes de todo qué es el univocismo del ser, hay que saber un poco de lógica aristotélica. Justamente Aristóteles en las categorías al inicio habla de la forma de los óminos. Ómino es un nombre. De ahí viene sinónimo, homónimo, etc. Concretamente, la predicación que va a asumir la escolástica son tres. Univocidad, que viene de sinónimo. Equivocidad, que viene de homónimo, si no recuerdo mal. Y analogicidad, que no es como tal un ómino, sino que es algo introductorio porque los griegos entendían este modo de predicación como algo meramente comparativo, no como tal un nombre para predicar cosas. Entonces la forma de predicación que se va a adoptar estandarizadamente en la escolástica es univocidad, equivocidad, analogicidad. Ahora bien, la univocidad es aquel modo de predicación según el cual vamos a agarrar un nombre, vamos a tener claro el contenido de ese nombre y vamos a tener claro que las predicaciones que hagamos de él cumplen tal cual el contenido del nombre, se dicen en el mismo sentido. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Yo digo animal. ¿Animal qué es? Es un ente vivo que es sintiente y tiene automovimiento espacial, vamos a decirlo así. Para no ponernos tan técnicos sobre si debe poseer ciertos órganos o no, pero es un ejemplo, es algo ilustrativo, comparativo. De tal modo, yo tengo nombre, animal, es un nombre. Tengo el contenido al que refiere este nombre. Ahora yo digo, animal, hombre, pato, caballo. El hombre, el pato y el caballo cumplen totalmente la definición básica. Hay digresiones específicas claramente porque son especies, pero ¿cumplen el nombre tal cual? Sí, lo cumplen. Son tal cual entes, vivientes, sintientes, etc. Eso es algo unívoco porque el nombre es claro y las predicaciones están en la misma categoría, en el mismo rango de el animal. O sea, yo no voy a nombrar a un animal a un ángel, que es un ente inmaterial, ¿sí? Están en el mismo plano, por así decirlo, para que se me entienda. Contrariamente está la equivocidad. La equivocidad se refiere a la diferencia total. Si la univocidad refiere a la igualdad como la unidad,
que se dice en el mismo sentido y que no admite digresión, diferencia. Entonces, de este modo, justamente la cuestión va a estar en el hecho de que en la equivocidad va a haber una falta de unidad, pero aún así el nombre como un constructo lingüístico se va a poder predicar. Entonces, de tal modo que el nombre equívoco es carente de sentido porque es ambiguo. Y las predicaciones se dan en distintos rangos, en distintas categorías como tal, ¿sí? Por ejemplo, yo digo banco. Banco, bueno, sintácticamente está compuesto por tantas letras, pero no refiere a algo en específico. Es un constructo hispánico en su lengua, pero cuando yo digo banco, bueno, no estoy acotando nada estricto como animal. Entonces, del banco, aunque sea ambiguo, yo predico banco financiero y banco de sentarse. Porque eso admite más diferencia, porque no hay unidad. Es totalmente diferente el sentido en el que es el banco financiero del sentido del que es el banco de sentarse. ¿Cuál es la única semejanza o unidad que existe? Bueno, propiamente el nombre. Nada más que eso, pero no hay ninguna unidad, no hay ninguna unión en cuanto a contenido metafísico, como es en el caso del animal. El punto medio es la analogicidad por la cual vamos a tomar la unidad del contenido del nombre de lo unívoco y la diferencia significativa en los predicados de lo equívoco. Entonces, la univocidad toma la unidad, la igualdad. La equivocidad toma la diferencia, la distinción. Por tanto, la analogía es el tercio modo, es el tercer modo de predicación, el punto medio moderado entre estos dos. Entonces yo digo, en la analogía se da el nombre de modo claro, las predicaciones son distintas en distintos planos, en distintas categorías, como en lo equívoco, pero esa distinción, esa diferencia no anula el contenido claro del nombre, porque lo cumplen adecuadamente a pesar de que estén en distintas categorías. Por ejemplo, yo digo, ver. ¿Qué es ver? Bueno, ver es una acción, pero a la vez yo digo, ver es captar. Captar algo como capturarlo, como contenerlo. Bueno, eso es tener claro la unidad del nombre. Ahora yo digo, ver del ojo, ver del intelecto. Fíjense que yo estoy haciendo predicaciones de cosas que están en dos categorías o rangos distintos. Una en la materia, otra en la inmaterialidad. Ahora bien, yo pregunto, ¿esto hace que justamente haya una aniquilación de la unidad del nombre del ver, como captar algo, como capturarlo, como retenerlo como objeto? No, no lo hay. Entonces, eso es algo analógico. Es cuando yo puedo hacer converger tanto lo unívoco y lo equívoco. El intelecto ve, capta su objeto propio. El ojo también, pero no del mismo modo y no en la misma categoría, pero permanece ese captar. Entonces, de tal modo que entonces Coto razona diciendo, bueno, en el orden de la generación de los conceptos o de los términos, de los nombres, siempre voy a ver que se originan en las criaturas propiamente. Entonces yo veo que hay una cosa y esa cosa es un en sí. Bueno, ahí voy a llegar a la noción de entidad o sustancia. Lo que es sujeto de predicación, pero a su vez no es predicación de otro o de ser en otro. Entonces, de tal modo que yo voy a decir, si en el orden de la generación de los pensamientos todo viene de las criaturas, y eso es algo unívoco porque es propiamente afirmar de la criatura en cuanto a origen, entonces la analogía es falaz. ¿Por qué es falaz?
Y porque caería en una suerte de falacia de la equivocidad en el sentido de que yo estoy predicando las cosas en dos sentidos totalmente diferentes. Pero claro, alguien me respondería, no, bueno, pero en la analogía se cumple la unidad. Bueno, el segundo problema vendría siendo que la analogía es algo aproximativo y esto es algo que se acepta universalmente en el tomismo. La analogía es algo aproximativo. Yo digo, Dios es bueno, Juan es bueno. ¿Por qué ambos son buenos? Porque cumplen adecuadamente con la bondad como trascendental, es decir, tener más ser más perfecto, más pleno. Pero la diferencia está en el modo. Juan es bueno perfectiblemente, es decir, de a poco va a conseguir mayor plenitud. Dios es absolutamente bueno. Bueno, eso es aproximativo. Pero como es aproximativo, no es seguro. Como no es seguro, caemos en una forma de escepticismo. No podemos afirmar nada seguro de Dios, lo que para Scott es imposible. Entonces, llegamos al punto. Como en el orden de la generación de los términos, de los nombres, todo viene de las criaturas, no está mal que yo afirme de Dios que es o que existe, porque para Scott es lo mismo existence que ese, justamente el modo de predicar del ser o de la existencia. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una entidad, una sustancia que es un modo del ente es lo que es real. Entidad es propiamente lo en sí. Como ya he dicho, el sujeto de predicación que a su vez no es predicado por otro. Eso es el primer género. Después están otros tipos de entes, como las categorías accidentales, el accidente en sí mismo, el acto y la potencia, la verdad, la falsedad, etc. Todo lo que dice Aristóteles en el libro 7 de la Metafísica, si no recuerdo mal. Entonces, como de lo cual yo siempre voy a predicar va a ser de la entidad creada, de la sustancia finita, del sujeto creado, del sujeto compuesto metafísicamente, yo de él voy a decir ese ente, perdón, esa entidad existe. ¿Pero en qué sentido lo digo? En cuanto que es una cosa que es acto. Cuando yo digo Juan es y Dios es, o Juan existe y Dios existe, del mismo modo y en el mismo sentido, algo unívoco, esto quiere decir que sencillamente Dios, como sujeto, es acto como Juan. ¿Por qué es algo unívoco? Porque tomo el término ser o existencia en tanto que sentido de acto, en tanto que siendo en acto. Dios y Juan lo cumplen, sí, porque justamente son sustancia, entran en la misma categoría y son igualmente acto en el sentido que ambos están en acto. Dice Scotto, toda forma de predicación que modifique mínimamente el sentido unívoco del término, como diciendo, no, bueno, Dios es acto, pero no en el mismo sentido que Juan. Bueno, eso no importa. Así como no importa en qué sentido estricto el caballo es animal y en qué sentido estricto el hombre es animal. No, ambos lo cumplen. Como ambos lo cumplen, entonces el univocismo del ser plantea eso. Como en el orden de los conceptos todo viene de la criatura, yo voy a decir que existe porque está en acto y Dios también está en acto y están en el mismo sentido en acto, cumpliendo el mismo nombre de siendo en acto. Por eso el univocismo del ser plantea lo que plantea. Ahora, ¿cuál es el problema metafísico? Que esto seguramente lo voy a dejar para siguientes videos, cuando haga desarrollos de lógica aristotélica. Bueno, el problema está en que esto sería una suerte de falacia genética. ¿Por qué? Porque que en el orden de mi conocimiento, de la producción de los términos, yo diga, bueno, esto viene de aquí. Y como viene de aquí, toda forma de predicación es esencializar al ser. O sea, que yo diga, es semejante Dios que a Juan, eso para Scott es meterle esencia al ser, decir algo del ser de lo cual no es propio. Eso sería una suerte de falacia genética, porque que venga de las criaturas no dicta cómo debe ser el desarrollo predicativo. Lo dictan otras cosas.
que no sea absurdo metafísicamente, que sea consistente, que responda a doctrinas y principios metafísicos, no tanto el origen por el origen mismo. También otra cosa sería lo que lo voy a desarrollar más cuando hable de un filósofo francés que es muy desconocido y hasta infravalorado por tomistas, que es Louis Labelle, que él insiste mucho en esta cuestión. Cuando nosotros anclamos lo real en el sujeto, yo digo, ¿qué es lo real? La sustancia es el fundamento y más allá de la sustancia no hay. Cuando yo planteo eso como el fundamento y me olvido del ser del que pensaba Parménides, del que pensaba Tomás de Aquino, del que pensaba Heidegger, Nimio Danquin, Nicolai Hartmann, como el ser, no como un sujeto, no, sino como el ser, como aquella realidad, aquel fundamento que es indeterminado, en tanto que es, digamos, una forma de idea platónica, que no es un sujeto concreto, sino que es el fundamento universal y real, que no es esto ni aquello, que está más allá de toda sustantivación, porque la sustantivación y el ser sujeto es un modo de ser. Justamente el problema está en que si el ser se dice propiamente de la entidad del sujeto y no del ser como general, como universal, como abstracto, como indeterminado, entonces hay problemas metafísicos, por lo que he mencionado, porque el sujeto es una forma de ser. Si es una forma de ser, entonces estoy diciendo que el fundamento de todo tiene un modo de ser, lo que es contradictorio, pero bueno, esto lo voy a desarrollar más cuando trate a este gran filósofo francés Louis Labelle en su libro Ontología, Introducción a la Ontología. Así que bueno, espero más o menos que se haya quedado claro más que todo lo que plantea Escoto y cuáles son medianamente, visto de manera muy superficial, los problemas metafísicos de, bueno, su metafísica univocista del ser. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y cualquier consulta que me quieran hacer está en la caja de comentarios.